Queridos estudiantes, el día de hoy vamos a aprender suti, el sustantivo. El sustantivo indica personas, animales, objetos dentro de la oración gramatical. Para ello vamos a trabajar lo que es sustantivo común y propio. A ver, si ustedes observan, tienen dos cuadros, ¿no es cierto? Sustantivo común y sustantivo propio. El sustantivo común, como decía acá arriba, puede mencionar a personas, animales, objetos. Runa es persona, sipas, señorita, llacta, ciudad, mayo, río. Pueden agregar, puede ser orco, cerro, chaca, puente. ¿Qué otros ejemplos más pueden poner? Rumi, piedra, sacha, árbol. Pueden agregar otros sustantivos comunes. Pasamos a otros ejemplos también. Tienen que realizar 20 sustantivos comunes. No solo es de la naturaleza, también pueden ser animales. También pueden ser objetos de la casa, ¿no? Todo lo que son sustantivos comunes. Como digo, mesa, ampara, silla, tiana, kelkana, ¿no es cierto? Todo eso vamos a completar aquí arriba. Kawarichikuna. Ejemplos. Alko llaqtapi purin. No se olviden que la gramática es sujeto, objeto, verbo. Ya hemos trabajado, ¿no es cierto? El perro camina en el pueblo. Yankan, actividad. Tienen que realizar 8 oraciones teniendo en cuenta los sustantivos comunes. A ver, un ejemplo, acasito. Aquí van a escribir en quechua y su traducción a este lado. ¿Ya? A ver. María llaqtata rin. María va al pueblo. Juan rumita apan. Juan lleva piedra. Acá te van a traducir. Otro ejemplo puede ser Rosa y Cata ranting. Rosa compra flores. Ica es también sustantivo común. Ica pueden agregarle ahí. Otro ejemplo sería Juana Mayupi Armacum. Juana se baña en el río Mayu, ¿no es cierto? Ahí va a ir el sustantivo común. No se olviden que tienen que completar 20 ejemplos y luego con esos 20 van a seleccionar y solo van a hacer 8 oraciones teniendo en cuenta sujeto, objeto, verbo, la gramática. Chaynaqa ñañaykuna turaykuna tupananchiskama.